Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, amigos, nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y la pregunta que todos nos hacemos y que ha estado resonando en los titulares es: ¿qué opina Kaya Ercel sobre el romance de Hande y Kerem? Así es, amigos, vamos a desgranar cada detalle, analizar las posibles implicaciones y, sobre todo, intentar descifrar el enigma detrás de este sonado noviazgo y la opinión de la hermana de Hande Ercel al respecto. Si eres fanático de las series turcas de Hande Ercel de Kerem Bürsin, o simplemente te encanta el cotilleo del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Antes de empezar, y para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros análisis, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones. Así estarás siempre al día con las últimas noticias y los temas más candentes. La vida de las estrellas de la televisión a menudo se entrelaza con sus vidas privadas, y en el caso de Hande Ercel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más reconocidos y queridos en Turquía, su relación ha sido objeto de una atención mediática sin precedentes. Desde que comenzaron a rodar juntos en Kalkapm, la química entre ellos era palpable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Las especulaciones sobre su relación comenzaron casi de inmediato, y aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, la evidencia se hizo cada vez más fuerte, hasta que finalmente confirmaron su romance para deleite de sus innumerables fans. Pero como en toda familia, las relaciones de los famosos a menudo implican a sus seres queridos, y en este caso, la opinión de Kaya Ercel, la hermana mayor de Hande, es de suma importancia para muchos. Kaya, quien también es una figura pública en cierta medida, aunque quizás no al mismo nivel que Hande, ha sido siempre una figura protectora y cercana a su hermana. Por lo tanto, lo que ella piense sobre la relación de Hande con Kerem Bürsin es un dato crucial para entender el panorama completo. Ahora, adentrándonos en el meollo del asunto, ¿qué sabemos sobre la opinión de Kaya Ercel? A lo largo de los años, hemos visto a Kaya apoyando públicamente a Hande en sus proyectos y en su vida personal. Su relación fraternal es evidente en las redes sociales y en las entrevistas. Cuando el romance con Kerem Bürsin comenzó a tomar forma, las miradas se dirigieron inevitablemente hacia Kaya. ¿La aprobaba? ¿Le gustaba Kerem? Las preguntas eran muchas y las respuestas, al principio, escasas. Sin embargo, a través de pequeñas declaraciones, gestos y la ausencia de críticas explícitas, hemos podido ir construyendo un cuadro bastante claro. Kaya siempre ha mostrado una actitud de apoyo incondicional hacia Hande, priorizando la felicidad de su hermana por encima de todo. Cuando Hande comenzó a salir con Kerem, Kaya, en varias ocasiones, fue consultada por la prensa. Su respuesta general ha sido siempre la misma: si Hande es feliz, ella también lo es. Esta es una postura muy común y comprensible de un hermano mayor hacia su hermana menor. No se trata solo de aprobar a la pareja, sino de asegurarse de que la persona que más quieren esté bien, se sienta amada y sea feliz. Analicemos las declaraciones más relevantes de Kaya Ercel. Si bien nunca ha pronunciado frases grandilocuentes o ha dado entrevistas exclusivas sobre el tema, sus apariciones públicas y sus comentarios en redes sociales han sido significativos. En ocasiones, cuando los paparazzi la interceptaban a la salida de eventos o restaurantes, y le preguntaban directamente sobre Kerem Bürsin, Kaya solía responder con una sonrisa y comentarios breves pero contundentes como: mi hermana es feliz, o mientras Hande esté feliz, yo estoy feliz. Estas respuestas, aunque sencillas, transmiten un mensaje de aprobación tácita. No ha habido críticas, no ha habido dudas expresadas públicamente, lo cual, en el mundo de las celebridades, donde cualquier cosa puede ser magnificada, es una señal muy positiva. Además, hemos visto a Kaya interactuar positivamente con Kerem en redes sociales, con me gusta y comentarios de apoyo en las publicaciones donde aparecían juntos o donde Kerem felicitaba a Hande por algún logro. Estos pequeños gestos construyen una imagen de unidad y armonía familiar. Es importante recordar que Kaya también es una figura que ha pasado por sus propias experiencias y que valora la discreción. Aunque es una figura pública, no busca el centro de atención de la misma manera que Hande. Su enfoque parece ser más el de apoyar desde la barrera, asegurándose de que su hermana tenga un espacio privado para su relación. En un mundo donde las vidas de las celebridades son constantemente escudriñadas, el hecho de que Kaya mantenga una actitud reservada pero positiva es, en sí mismo, una forma de apoyo. No ha intentado interponerse ni ha buscado protagonismo a costa de la relación de su hermana. Su lealtad parece ser inquebrantable.
Otro aspecto a considerar es el tipo de relación que Hande tiene con su familia. Se sabe que Hande es muy unida a Kaya y a su familia. Los lazos familiares son muy fuertes en la cultura turca, y la aprobación de la familia, especialmente de los hermanos mayores, suele ser un factor importante. Si Kaya tuviera serias reservas sobre Kerem, es muy probable que Hande lo notara y lo tuviera en cuenta. El hecho de que la relación de Hande y Kerem haya continuado y florecido sugiere que Kaya no tiene objeciones importantes. De hecho, hay quienes especulan que Kaya, al ser una persona madura y observadora, ha podido apreciar la buena influencia que Kerem ha tenido en Hande, tanto en lo personal como en lo profesional. Se le ve como alguien que apoya a Hande en sus proyectos y que comparte muchas de sus pasiones. Además, hemos visto a Kaya y Kerem interactuar en eventos públicos y en reuniones familiares. Si bien las fotos y los vídeos de estas interacciones son limitados, la ausencia de tensión o incomodidad visible sugiere una relación cordial. En el mundo de las celebridades, las interacciones públicas pueden ser muy reveladoras, y hasta ahora, todo lo que hemos visto apunta a una aceptación mutua. Kaya parece haber integrado a Kerem en su círculo familiar, o al menos, ha demostrado una actitud abierta y acogedora hacia él. Podríamos especular, por supuesto, sobre si Kaya tuvo alguna preocupación inicial. Es natural que un hermano mayor tenga ciertas precauciones cuando su hermano o hermana menor se involucra en una relación seria, especialmente si esa persona es famosa y está expuesta a muchas presiones. Sin embargo, la forma en que Kaya ha manejado la situación, con una mezcla de discreción y apoyo, sugiere que ha llegado a un punto de confianza y aprobación. No ha buscado protagonismo, ni ha hecho declaraciones polémicas. Su postura es la de una hermana que confía en el criterio de su hermana y que quiere su felicidad. El enfoque de Kaya Ercel en la felicidad de Hande es un reflejo de un amor fraternal profundo. En lugar de enfocarse en los detalles superficiales o en los rumores que a menudo rodean a las parejas famosas, Kaya parece centrarse en lo verdaderamente importante, el bienestar emocional de Hande. Esta madurez en su perspectiva es algo que muchos admiramos. Es fácil caer en la trampa de opinar sobre la vida de los demás, especialmente cuando se trata de celebridades, pero Kaya parece haber evitado esa trampa, optando por un enfoque más empático y centrado en la persona. También es importante considerar el papel de los medios de comunicación. En ocasiones, los medios pueden tergiversar o exagerar las declaraciones de las personas para generar más interés. Si Kaya hubiera tenido alguna reserva significativa, es probable que los medios hubieran intentado explotarla. El hecho de que no haya habido grandes titulares negativos provenientes de Kaya es otro indicio de su aprobación. Su discreción ha sido su arma más poderosa para proteger a Hande de posibles especulaciones dañinas. En resumen, la opinión de Kaya Ercel sobre el romance de Hande y Kerem Bürsin parece ser de total apoyo y aprobación, basada en la felicidad de su hermana. No hay indicios de objeciones significativas y sus declaraciones públicas y gestos en redes sociales sugieren una relación cordial y respetuosa con Kerem. Su principal preocupación como hermana mayor es la felicidad de Hande y al ver a su hermana contenta y enamorada, Kaya se muestra satisfecha. Es un ejemplo de cómo el amor familiar puede ser un pilar fundamental en la vida de una estrella, incluso en medio del torbellino de la fama. La historia de Hande y Kerem, desde su inicio en la pantalla hasta su consolidación como pareja, ha sido una que ha capturado la imaginación de muchos y la perspectiva de Kaya Ercel, como una figura cercana y querida en la vida de Hande, añade una capa más de profundidad a esta fascinante narrativa. Para concluir, podemos decir que Kaya Ercel, la hermana mayor de Hande, ha demostrado una postura de apoyo incondicional hacia la relación de Hande con Kerem Bürsin. A través de sus breves pero significativas declaraciones y su presencia discreta pero activa, Kaya ha transmitido un mensaje claro: la felicidad de su hermana Hande es su máxima prioridad. No ha habido críticas públicas ni señales de desacuerdo, solo un enfoque en el bienestar de Hande. Esto, para muchos, es la prueba definitiva de que Kaya aprueba a Kerem y está feliz por su hermana. El amor fraternal, la confianza y el deseo de ver a la persona que amas feliz son los pilares de su opinión. Amigos, llegamos al final de este análisis sobre la opinión de Kaya Ercel respecto al romance de Hande y Kerem. Hemos explorado sus declaraciones, su postura y las implicaciones de su apoyo. Espero que este vídeo les haya resultado entretenido e informativo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la opinión de la familia es importante en estas situaciones? ¿Qué opinan sobre la discreción de Kaya Ercel? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.